Listo, ok. Entonces, buenas noches con todos. Bienvenidos a todos los que estaban participando de este evento académico en la cual se me ha encargado este tema de la evaluación ecográfica del paciente con dolor torácico, el rol del focus en la sala de emergencias. Lo que debemos tener en cuenta, siempre me gusta empezar con un caso clínico para hacer el contexto y poder analizar desde su raíz cuál es la utilidad de esta presentación en el contexto que nos abarca a nosotros en el ámbito del cuidado crítico. Se trata de Juan, de un paciente de 57 años de edad, antecedente de hipertensión arterial, que consulta por dolor torácico típico de intensidad de 7/10, opresivo, con 40 minutos de evolución. Fíjense que al ingreso del EKG va sin cambios de isquemia, lesión o necrosis, pero las troponinas salen positivas, sin otros exámenes auxiliares que demuestren alguna alteración. En este contexto estaba pendiente la ecografía formal por cardiología. Lamentablemente, pues este señor entró de noche a la guardia y lo pasan a la unidad a las 3 de la mañana porque había camas. Entonces, el diagnóstico, básicamente, cuando el médico lo ingresa a las 3 de la mañana, entrega a la guardia siguiente y le dice, bueno, mira, ¿sabes qué? Es un infarto sin elevación del ST, como tenía las troponinas positivas, entonces es un infarto no Q. Entonces, los signos vitales son estables y el paciente ya se encuentra sin dolor. En ese contexto, el médico que entra a la guardia le dice, bueno, y lo entrevista, le dice, bueno, el dolor ha bajado en intensidad y vamos a hacerle un barrido ecográfico. Pero ya fíjense que le había entrado a las 3, la evaluación del médico entrante era a las 8 de la mañana y habían pasado por lo menos 5 horas desde el ingreso, pero del cuadro clínico un tanto más. Entonces, en ese contexto, fíjense lo que se encuentra en la eco de inicio, en ese barrido ecográfico que decide hacerle el médico. Entonces, ese dolor torácico, si ustedes se dan cuenta, este es un paresternal eje largo. Acá de lo que nosotros podemos observar es lo que nos llama la atención, básicamente es en el anillo de la raíz de la aorta, donde hay una tremenda dilatación, una falta de coaptación adecuada de las válvulas de la aórtica y aparece acá como un flail de disección, aparte que la unión sinotubular está demasiado ensanchada. En ese contexto, fíjense, se le pone Doppler y si bien es cierto, esto puede ser, alguien dirá, pero este es para alguien que tenga un conocimiento mucho más avanzado, de acuerdo, pero ya por lo menos teníamos una presunción con el hecho de haber tenido la primera imagen, en la cual se puede ver un jet de regurgitación excéntrico en la diástole. En ese contexto, se decide hacer una vista subcostal, subsifoidea, perdón, y uno puede ver tranquilamente el flap de disección que nosotros tenemos acá con un falso lumen. En ese contexto, imagínense, el tratamiento que se le da al paciente con un infarto no Q es anticoagulación, antiagregación. En el contexto de esta patología que estamos viendo, que es un tema que amenaza la vida para el paciente, ¿qué es lo que estamos haciendo? Fíjense, ¿qué evolución tuvo el paciente? Pues se le llama al cirujano cardiovascular y se le solicita un angiotem con protocolo aórtico y se baja a la sala de imágenes. ¿Qué creen que pasó con la paciente? Fíjense, ya estando por llevar a la paciente, fíjense ustedes, o sea, eh, lamentablemente la paciente hace paro y lo que estamos viendo acá en este clip es la reanimación, es la compresión de la paciente, le están haciendo la RCP y fíjense ustedes que la paciente, además de lo que ya hemos visto anteriormente, había hecho un taponamiento. O sea, ese flail de una disección de aorta aguda, un síndrome aórtico agudo, y se rompió simplemente, entonces hizo un taponamiento, finalmente el paciente fallece. Para poder introducir esta lección, debemos tomar en cuenta que el dolor torácico es una condición común en todos los entornos de la emergencia. Y obviamente, en Estados Unidos son 6 millones de visitas que hacen los pacientes a las salas de emergencia y que esto tiene un costo aproximado de 8 billones de dólares. Ustedes saben que los americanos todo lo miden, entonces en ese contexto, pues es importante tomar en cuenta esas cifras. Y si bien es cierto, es la segunda causa de visita de urgencia, solo es seguido del dolor abdominal, que es el que ocupa la primera eh, eh, causa. Y fíjense ustedes que el origen cardiovascular del dolor torácico está presente en el 20% de los casos y solamente un 5.5% tiene una condición que amenaza la vida. Es decir, llámese un shock cardiogénico o de repente que pueda constituirse algún síndrome aórtico agudo, como el que hemos presentado. Y más de la mitad finalmente recibe el diagnóstico de dolor torácico de origen no cardíaco.
Entonces, en ese contexto, fíjense ustedes que debido a que la gran mayoría de estos pacientes son de bajo riesgo, el objetivo de un médico de emergencia, un médico de área crítica, tiene que saber decidir a quién hospitaliza, porque esto también tiene que ver con el costo-beneficio de una hospitalización. Y hay que tener en cuenta que muchas veces estos errores en el diagnóstico, ¿no?, de los pacientes pueden tener implicancias muy importantes, porque podemos darle de alta a un paciente con síndrome coronario o ingresar a alguien que no lo tenga. Y por tanto, muchas veces no se puede identificar correctamente a los pacientes o no se les puede dar de una manera adecuada. Y muchas veces hasta un 4 por 5 de los pacientes con síndrome coronario terminan yéndose a su casa y muchas veces de ellos pueden fallecer hasta en un 3% de estos o con una mortalidad en el tiempo. Es así que muchas veces se ha tratado de hacer algunas tablas desde el punto de vista clínico para hacer la evaluación de los pacientes, ¿no? La estratificación de los pacientes basada en parámetros clínicos. Y muchas veces no tiene una utilidad como uno desearía desde el punto de vista que ustedes pueden ver ahí con todas esas variables. Y muchas veces hasta el 60% según este trabajo que hizo Januzzi, publicado en el JACC del 2017, donde hasta un 60% de los pacientes ingresados para estudios finalmente no tienen un síndrome coronario, lo que obliga a nosotros como médicos a hacer una integración clínica, porque es la historia clínica con el cuadro clínico asociado, el dolor torácico como el síntoma, el signo centinela, ¿no? Las pruebas de laboratorio, el electrocardiograma para hacer el diagnóstico. Y es más, en los algoritmos diagnósticos están criterio clínico, criterio electrocardiográfico y criterio laboratorial. Sin embargo, muchas veces no es suficiente. ¿Por qué? Porque es un reto cuando los pacientes se presentan, tienen una presentación atípica. Esta presentación muchas veces, sobre todo en los pacientes que son diabéticos o con alguna otra que no tienen el síntoma sentinel específicamente, o cuando el electro no es concluyente, o cuando tiene algunas alteraciones de alguna patología crónica de base. Muchas veces las pruebas de laboratorio no son suficientes para comprender cuál es la causalidad. Y por eso muchas veces uno termina repitiendo, pero vamos a ver ahora que es importante tomar en consideración que el hallazgo que nosotros encontremos en un barrido ecográfico, no vamos a llamarle el ecocardiografía, sino ecográfico, con ultrasonido, ya vamos a ver cómo, tiene que ver mucho con los atributos que se le da a la prueba, con la toma, los atributos de la prueba tienen que ver básicamente con cuán preciso es, cuánto nos ayuda para el diagnóstico, para la orientación sobre todo, la toma de decisiones, y con esto obviamente podemos cambiar muchas veces el curso de las cosas. Imagínense el cuadro clínico que acabamos de evaluar. Y esto obviamente va a ser la eficacia terapéutica y sobre todo para valorar los desenlaces, que es lo que finalmente a nosotros en cuidados intensivos nos interesa, que es los endpoints finales de manejo de un paciente. Recuerden que el dolor torácico no necesariamente es de origen cardíaco, hay de origen extracardíaco que tiene que ver básicamente con otras estructuras como el sistema gastrointestinal o la parte musculoesquelética, inclusive la parte respiratoria, sobre todo algunos trastornos psiquiátricos y algunas otras consideraciones. Por eso es que es importante que la evaluación integral del dolor torácico tiene que ser, como su nombre lo dice, como una integración, tratando de descartar sobre todo lo cardíaco que habíamos dicho que es en una menor porcentaje, pero no por ello sin que deje de ser significativo. En este estudio, fíjense, ya hablando acá un poquito cómo es que empieza todo esto, porque uno dice dolor torácico, inmediatamente lo asocia al síndrome coronario. Es cierto que es una de las mayores causas. Sin embargo, en este estudio presentado por Alice Tang en los anales de medicina de emergencia, ella mostraba acá que básicamente para el año 2005, si estamos hablando de hace 20 años atrás, como es que decía, y ya se hablaba básicamente de las vistas que uno tenía que saber proyectar, pero en el departamento de emergencia, donde la toma de decisiones es vital. Por tanto, decía que el uso de la ecocardiografía por parte del médico de urgencias tiene varias ventajas, como una evaluación dirigida, ya habla de un concepto fundamental y temprana, es rápido, no invasivo, pero si bien es cierto, se está extendiendo rápidamente, aún no tiene un buen grado de precisión general. Esto lo que nos quiere decir es que básicamente que hay un grado de sesgo básicamente por la relación de estudio operador y observador dependiente. Y a veces uno dice, la ecografía es operador dependiente.
Yo he cambiado un poco ese concepto, o deberíamos cambiarlo, por el hecho de que la ecografía o el ultrasonido es básicamente es entrenamiento dependiente, que ese es un concepto diferente, porque eso es importante siempre las capacitaciones que nosotros debamos tener. Pero ¿qué pasó? Y uno de los estudios muy interesantes donde ya Colony, Deborah Colony, publicado en American Journal of Emergency Medicine en el año 2018, este estudio que fue hecho en el 2017 ya daba una estratificación, una sistemática. La sistemática es lo que muchas veces a nosotros nos condiciona en el hecho de saber primero qué vamos a enfocar, qué es lo que vamos a medir, por dónde vamos a empezar, como si fuera un protocolo. Entonces ya hablaba de acá de examen cardiográfico point of care del tórax, o sea, le pone en el punto de atención. Y si bien es cierto, se ha convertido en un objetivo alcanzable debido a a los sistemas de ecografía que son pequeños, portátiles, el conocimiento extendido de las vistas y mediciones, hay muchos datos alentadores y obliga, obviamente, que hay una dirección correcta para la evaluación clínica por parte de los médicos residentes y los médicos asistentes de medicina de emergencia. Entonces es importante que hay que tener en cuenta que ya comenzaban a diagnosticar básicamente con relación a las vistas cardíacas, como ustedes pueden ver acá el paraesternal eje largo, en el modo M, las mediciones que se hacían, para externar el eje corto, el apical cuatro cámaras, medía aorta, evaluaba pulmones, evaluaba la pared torácica, la parte de esófago, la colapso de la vena cava, entonces ya hacía una integración, mucho mejor. Pero la precisión diagnóstica se vio disminuida muchas veces por la resolución de los síntomas, en el caso de una isquemia moderada. Entonces aquí vienen un poco en el contexto de la utilidad y con los estudios que se puedan haber realizado. Ahora, fíjense que este estudio que está acá, y uno podrá decir, lo que hemos presentado, entonces es una evaluación valvular, es una patología valvular, que es un síndrome aórtico agudo, es correcto. Pero ¿qué tanto es de exacto? Y este estudio que evaluó la exactitud diagnóstica de la ecografía cardíaca en el punto de atención, el point of care, en una unidad de cuidados intensivos terciarios, publicado en diciembre del 2023. Y si bien es cierto, la utilidad mayor para esta del ultrasonido confiable para evaluar la función sistólica del ventrículo izquierdo, función del ventrículo derecho, derrame pericárdico, tamaño del ventrículo derecho para el contexto de las patologías de los coros pulmonales, fíjense, fue mucho mejor. Sin embargo, puede estar limitada en su capacidad para detectar insuficiencia mitral, insuficiencia tricuspidia o aórtica. Es decir, para las valvulopatías siempre ha habido una limitación. Entonces, es por eso que muchas veces, inclusive en las competencias de los médicos, se nos hace un poco difícil en las curvas de aprendizaje poder entender las valvulopatías y sobre todo si son pacientes que tienen válvulas que ya son protésicas. Esos son definitivamente los riesgos a los que esto conlleva. Y si bien es cierto, en este update del año pasado de la Sociedad de Cuidados Críticos, en las guías que hace la evaluación de la ultrasonografía en cuidado crítico, que es diferente a la ecocardiografía, es decir, para la toma de decisiones de lo que nosotros hacemos, en esta metodología de de las preguntas pico, fíjense ustedes que evaluaron y tomaron recomendaciones con relación a 5 aspectos fundamentales del uso del critical care ultrasound, ¿no? De la ecocardiografía focalizada. Y hablaba básicamente de que podría ser de ayuda en el manejo del arresto cardíaco, en el número 2, para la evaluación de pacientes con shock séptico, para ver el pronóstico, para el manejo de los pacientes que hacen disnea o falla respiratoria aguda, para los pacientes que muchas veces la evaluación del estatus del volumen, para ver sobre todo en la parte crítica, y para los pacientes que se presentan con shock cardiogénico. Como ustedes pueden ver acá, está el grado de recomendación, el nivel de la evidencia, pero como ustedes indican aquí, no hay dolor torácico. Entonces, si se dan cuenta, en la disnea es uno de los puntos donde sí se ha avanzado muchísimo, pero básicamente son de pronto oportunidades de mejora en el tiempo. Cuando hemos hecho la búsqueda muchas veces de la literatura para poder evaluar en ensayos clínicos randomizados o metaanálisis o reacciones sistemáticas, encontramos este estudio, ¿no? Que fue publicado en un journal de Pakistán hace 5 años, un estudio randomizado en la cual hicieron un ensayo aleatorizado con una población de 208 pacientes adultos, todos ellos mayores de 18 años que ingresaban con dolor torácico.
Y es que básicamente hicieron la comparación y a lo que pudieron llegar ellos es que el grupo de POCUS, en los que se aplicó POCUS, que es esta columna que ustedes ven aquí, tuvo una significativa estancia, ¿no? Una mediana de 133 minutos aproximadamente versus 215 minutos de los pacientes que se les hizo los cuidados estándares. O sea, ya desde por aquí hay un impacto, sí, porque muchas veces a los gestores les interesa básicamente poder entender los tiempos y eso es plata, ¿no? Y los americanos mucho tienen de eso y aparte de otros países como este acá. La reducción fue más marcada en pacientes con dolor pleurítico y en aquellos dados de alta. Y con respecto a la precisión diagnóstica, el uso de POCUS ayuda a reducir el número de diagnósticos diferenciales, ¿no? Uno pone síndrome de dolor torácico y lanza los diferenciales de 3 a 2 por paciente. Y facilitó el diagnóstico de infarto sin elevación del ST, los neumotórax, neumonía, pericarditis, embolia pulmonar e inclusive reflujo gastroesofágico, que eran diagnósticos muchas veces, sobre todo el reflujo por descarte. Entonces, eso con relación a la precisión diagnóstica. Y para la detección de patologías como tal, como ustedes pueden ver aquí, en el grupo de POCUS se identificaron patologías como alteraciones en la contractilidad miocárdica, que eso podía denotar muchas veces comparado con el contexto clínico, en el contexto de los síndromes coronarios, líneas de pulmonares, derrames pleurales neumotoras, inclusive cálculos vesiculares, porque dentro de los diagnósticos diferenciales también había patología abdominal que podía ser el origen y la etiología de este dolor torácico. La presencia de hallazgos patológicos se asoció a mayor tasa de hospitalización, no necesariamente por los hallazgos cardíacos, sino en general, para que vean que esto ya estamos integrando que el ultrasonido entonces tiene que ir mucho más allá. Y con relación a los costos promedios bajaron en el grupo que recibió pocos, aunque la diferencia no fue estadísticamente significativa, pero recordando que este simplemente es un estudio de 208 pacientes. Encontramos también en la evaluación de la literatura este estudio que evaluaba básicamente la exactitud diagnóstica del uso del ultrasonido cardíaco, pero en la emergencia, en un departamento de emergencia, básicamente para poder evaluar los pacientes que llegaban con isquemia miocárdica, en una revisión sistemática y metaanálisis hecho o publicado por Virginia Sarame el año pasado, en la cual la sensibilidad global de la ecografía cardíaca fue del 79.3% y la especificidad del 87.3%. Conforme habíamos nosotros conversado, que habíamos mencionado que dentro de los endpoints que interesa para la evaluación, uno tiene que específicamente saber ver, ¿no? Lo que es la precisión de la prueba que tiene para un determinado contexto. El ultrasonido cardíaco también indicaba que podría desempeñar un papel relevante en la vía diagnóstica de la isquemia miocárdica, sobre todo como apoyo temprano al diagnóstico clínico. Si se dan cuenta, sigue siendo como una utilidad de ayuda diagnóstica definitivamente para la integración clínica que habíamos mencionado. Pero la heterogeneidad y la limitación metodológica de los estudios muchas veces exigen interpretar estos resultados con precaución, sobre todo la estratificación cuidadosa de los pacientes. Y todos sabemos, y de los que hacemos ecografía, que muchas veces los pacientes pues no tienen una buena ventana o son obesos, etcétera. Entonces eso ya condiciona desde el punto de vista técnico muchas limitaciones. Este es otro estudio publicado por Mohamed Al-Anasi en este año, en la cual también hicieron una evaluación muy similar para el diagnóstico con ultrasonido de los pacientes que venían con patología de isquemia cardíaca presentándose con dolor torácico, una revisión sistemática en la cual la sensibilidad iba entre el 60 y el 92% y una especificidad del 26 al 99% en los estudios que evaluaron desde el año 2015 en adelante. Utilizaron algunos protocolos, el Search, el AF, pero muchas veces uno cuando enseña los cursos, a veces no nos gusta centrarnos en algún protocolo en específico, simplemente dar los conceptos generales y ya cada quien se adecua a lo que en su práctica clínica, lo que en su hospital adopten o tengan como protocolo de uso. Y concluyen que el POCUS y el ecotrans torácico son buenas herramientas para el diagnóstico en entorno de urgencia para los pacientes con sospecha de isquemia miocárdica. Y estas modalidades de imagen pueden mejorar la precisión diagnóstica y acelerar la gestión adecuada cuando se trata de evaluaciones clínicas y de laboratorio. Nuevamente, si se dan cuenta, nada sobrepasa a específicamente lo que siempre tenemos nosotros como plan de trabajo
cuando una vía clínica, cuando llega un paciente dolor torácico, la evaluación clínica, y nosotros debemos tener la interpretación del electrocardiograma y además con el uso de los biomarcadores, específicamente las troponinas. Pero utilizando la frase elusiva de uno de los discos de los Guns N' Roses, en los cuales usa tu ilusión, vamos a nosotros utilizar el ultrasonido. Y específicamente ahora en un contexto en específico que nosotros le vamos a llamar el focus. ¿Y qué es el focus? Específicamente, es el examen focalizado del sistema cardiovascular hecho por un médico y mediante el uso del ultrasonido como complemento del examen físico para reconocer signos ecográficos específicos que representan acá una lista estrecha de diagnósticos potenciales, básicamente en entornos clínicos específicos que lo podemos utilizar en diferentes locaciones, sea una emergencia, sea una planta de hospitalización, sea el mismo cuidados intensivos, una sala de operaciones, en escenarios, entornos clínicos específicos. Es estos escenarios clínicos y la información obtenida del uso específico de la ecografía cardíaca en estas situaciones se tienen que hacer con la integración clínica, ¿de acuerdo? Y no reemplaza a la ecocardiografía formal que tenemos con los pacientes, pero es para la toma de decisiones. Fíjense que ambos tipos de estudios tienen un papel en la optimización de la atención del paciente. Entonces, el focus es específicamente focalizado a la evaluación cardíaca. Y si bien en este estudio que mucho con el doctor Shalin, desde que fuimos sus alumnos, nosotros y nos instruyó, fíjense que Susana Price, Gabriel Vía, en Cardiac Ultrasound, publica en el 2008 que existe una pirámide de saber, como tipo, en la cual en la base todos deberían adquirir las estrategias para el focus, para el aprendizaje del focus específico, donde viendo específicamente podríamos detectar patrones, situaciones que amenacen la vida para el paciente y tomar decisiones, y esto basados en la práctica clínica. Muchos le llaman, por ejemplo, en España utilizan mucho el término de ecocardioscopía. Es como que si tenemos en vez del estetoscopio, utilizamos el ecógrafo, ¿no? Es un concepto que se está introduciendo ahí en la parte de Europa y pasa uno por niveles, nivel uno, donde ya no solamente reconocemos algunas cosas, sino ya podemos hacer mediciones y hacer comparaciones y podemos utilizar alguna que otra técnica diferente de la ecografía. Ya el nivel 2 se hacen obviamente diagnósticos mucho más complejos y podemos ya comenzar a utilizar la eco transesofágica. Y al nivel 3 llegarán algunos cuantos que ya hacen investigación, que utilizan la eco transesofágica específicamente y al nivel prácticamente de un ecocardiografista. Y esta pirámide no está hecha para no son para los cardiólogos, es en general cualquier médico que haga área crítica. Pero esto pasa por niveles de entrenamiento definitivamente. Y si hablamos del contexto del focus y su utilidad, el focus uno lo puede, con este contexto que hemos dado de definición, uno el focus básicamente lo podemos nosotros interpretar. Tiene una utilidad en el contexto crítico, ya hemos dicho en la ocasión, una emergencia, cuidados intensivos, sala de operaciones, una planta de hospitalización, un paciente que se descompensa agudamente, y lo podemos utilizar en la fase de soporte de vida y en la fase de monitoreo hemodinámico. La fase de soporte de vida es lo que nos compete en esta presentación porque es para el diagnóstico. Y ya acá también tenemos nosotros con respecto al focus, ya documentos de consenso claramente establecidos, como el American Society of Echocardiography, con este documento que fue publicado. A ver, acá si es que leo en el 2014, tenemos el consenso también de las recomendaciones de la Sociedad Americana de Ecocardiografía y este consenso internacional de evidencia también en la cual hablan sobre todo del enfoque del soporte de vida del focus. Sin embargo, también hay para la fase de monitoreo hemodinámico, donde claramente acá ustedes pueden ver los artículos que están relacionados. O sea, el focus tiene una evidencia científica que tiene impacto para con los pacientes completamente de acuerdo. Entonces, nos vamos a basar a este documento que salió en el año 2014, publicado en el Journal American de la Sociedad de Ecocardiografía, en la cual se daban las recomendaciones internacionales basadas en la evidencia. ¿Cuál es la aplicación del focus en cualquier locación? Básicamente, el focus no es ecocardiografía, es una ecografía focalizada a la parte cardíaca que le sirve a los que no somos cardiólogos para precisión diagnóstica, menos diagnósticos diferenciales y obviamente para mejorar el tratamiento para con los pacientes.
Pero el focus persigue 7 objetivos de búsqueda, que eso es lo que uno tiene que saber para qué vamos, por qué hacemos lo que hacemos. Uno, para medir la función sistólica y dimensiones del ventrículo izquierdo. Dos, para ver la función y dimensiones del ventrículo derecho. Tres, para ver y evaluar la respuesta del volumen de los pacientes. La efusión pericárdica con fisiología de taponamiento, para ver todo lo que son anormalidades valvulares groseras, los signos groseros de enfermedad cardíaca crónica en el contexto de un paciente, por ejemplo, hipertenso, un paciente que tenga, no sé, alguna fibrilación auricular permanente con algún crecimiento de cavidades, y 7 para grandes masas intracardíacas. Entonces, esos son los objetivos bien puntuales y precisos que no pretenden que hagamos ecocardiografía, pero sí para nuestro el uso para nuestros pacientes. ¿Mediante qué? A través de las vistas cardíacas. Y por eso cito en la parte final a WinFocus, porque WinFocus en lo que es el focus, lo que valora son 5 vistas cardíacas que son, digamos, las vistas cardíacas básicas y que inclusive vienen con su denominación, que es el subcostal eje largo, donde podemos nosotros apreciar las 4 cámaras, ¿no? Siempre todas las que están pegadas al hígado, en esta vista subcostal de eje largo, tenemos nosotros a las cavidades derechas. Acá nosotros tenemos la segunda vista, que si en este eje nosotros giramos el transductor, podríamos hacer la vista subcostal de la vena cava inferior, que es ahí donde vamos a poder detectar y poder visualizar los grandes vasos. Estamos hablando de la aorta y de la cava, justamente la que utilizamos con el paciente del ejemplo que habíamos mencionado cuando comenzamos esta presentación. Luego tenemos las paresternal eje largo, el PEL, en donde nosotros también, que fue la vista del caso clínico, de arriba hacia abajo, nosotros podemos ver el ventrículo derecho con su tracto de salida, podemos ver el septum interventricular, la cavidad del ventrículo izquierdo, su tracto de salida, la raíz de la aorta, la unión sinotubular, vemos las válvulas de la mitral, las valvas de la válvula mitral, la aurícula izquierda, la pared posterior del ventrículo izquierdo, el pericardio y por acá la aorta descendente. Y el parasternal eje corto, fíjense que nosotros vamos a tener en 3 niveles. Acá tenemos a nivel de lo que son la válvula mitral. Si vamos más hacia caudal, vemos eh, los músculos papilares, y si vamos más hacia cefálico, vamos a ver el corte de los grandes vasos. Y ahí, como ustedes pueden ver, ya en movimiento, cómo es que nosotros utilizamos, y fíjense que este es en el contexto de nuestros pacientes, que muchas veces están en cuidados críticos, que se nos es difícil poder transportarlos, que se nos hace todo un problema, pero estas son evaluaciones, como se dice, a la cabecera del paciente. Sin embargo, también WinFocus, a través del Focus, nos da 3 vistas más, que son la vista 6, que es el subcostal del eje corto, en la cual en las vistas anteriores que habíamos dicho que hay un subcostal eje largo, el de la vena cava inferior, y está el del eje corto. Nosotros podemos hacer la valoración sobre todo el ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho también se puede hacer la evaluación, y las famosas apicales, que son la apical de 2 cámaras y la apical de 3 cámaras, que es el apical de eje largo, que si ustedes se dan cuenta tiene la misma significancia en estructuras que si fuera como si fuera un parasternal eje largo. Entonces, a través de estas vistas cardíacas, las básicas más las adicionales, nosotros vamos a poder buscar esos 7 objetivos que habíamos visto. Primero vamos a ver la función sistólica y dimensiones del ventrículo izquierdo. Muchas veces uno cuando comienza a hacer eco, uno se emociona y quiere ir y visualizar, no, yo quiero hacer las medidas, saber específicamente cuánto tiene de fracción de acortamiento, cuánto tiene de fracción de inyección, quiero hacer un Simpson. En realidad, fíjense ustedes, ese es un nivel en la pirámide que habíamos mencionado de la doctora Susana Price, de Gabriel Vía, que eso es con el tiempo uno va evaluando. Pero el sistema, y en este estudio publicado con Hop, publicado en el Journal American de Society of Echocardiography en el año 2013, el golpe de vista, que nosotros le decimos, o la visión, es mucho mejor para los extremos de la función, es decir, para funciones muy deprimidas o funciones muy hiperkinéticas, como uno puede evaluar. Y eso es básicamente con estimaciones que uno puede hacer en un paciente, en las cuales uno puede hacer con el modo M, hacer las dimensiones de fin de diástole menos fin de sístole entre el fin de diástole,
o poder hacer evaluaciones, fíjense ustedes, con algunas mediciones en específico para saber si este corazón está con una buena función o no, básicamente con algunos ya en las técnicas en específicas de ver cómo engrosa el miocardio, cómo se acorta el eje largo y cómo se acerca si uno divide en dos mitades el ventrículo izquierdo, que es este que está aquí, que está batiendo, y uno coloca un punto para ver si es que todas las paredes de la septal, el apical y la libre se acercan a ese punto tanto en la parte superior como en la parte inferior. Y con eso uno podría establecer que estas funciones que uno ve aquí, que ya tienen signos de enfermedad crónica, por ejemplo, se dan cuenta que están dilatadas y que así que tienen una hipomotilidad, sobre todo esta que estoy mencionando acá. Entonces, fíjense que acá estamos utilizando, por ejemplo, una vista apical de 4 cámaras acá, que se ve mucho mejor, en la cual puedo ver inclusive toda la ecoanatomía de la válvula mitral. ¿Se dan cuenta? Entonces, ya con esto uno podría determinar simplemente a golpe de vista que tenemos disfunciones ventriculares y uno puede hacer en el contexto clínico de la integración de el cuadro clínico con el que llega el paciente y del examen físico, pues lo podemos integrar. Por eso ese concepto actual que están utilizando de la ecocardioscopía, por ejemplo, en España. Igual, si nosotros utilizamos un par external de eje largo a nivel de los músculos papilares, vemos cómo las paredes se acercan a la parte central, cómo engrosa el miocardio, cómo se mueve el septo interventricular, y aquí lo vemos mucho mejor, como habíamos mencionado en una vista de apical, 4 cámaras, cómo es que el eje longitudinal se acorta, engrosan las paredes de una manera simétrica y cómo es que todas las paredes se juntan hacia los puntos si es que uno divide el ventrículo en dos partes. Entonces uno puede determinar más o menos la función y acá nosotros podemos decir que un ventrículo está hiperdinámico cuando tiene mayor de un 70% de función, una depresión severa menor de igual a 30%, y eso es fácil de poder detectar con la vista. Pero lo que está en el centro, que es justamente lo normal o lo ligeramente deprimido, eso es lo que muchas veces cuesta y ahí sí se necesita un poco más de entrenamiento. Entonces ustedes pueden ver que las vistas en las cuales uno puede hacer la valoración habitualmente son la apical de 4 cámaras, pero uno también puede medir en la parte, en la vista subcostal, o podemos utilizar una para externar eje corto, ¿no? Acá también ya en las técnicas como tal, cuando se enseña esto, uno puede ver aquí las fracciones de acortamiento, sobre todo en este plano que estamos evaluando, ¿no? Pero no solamente, primer objetivo de búsqueda, entonces ya lo hemos visto. Ahora vamos con las funciones y dimensiones del ventrículo derecho, donde también podremos nosotros tener un apical de 4 cámaras, poder ver cómo es, si dividimos desde la base, la parte media y la parte longitudinal, cómo es que el ventrículo izquierdo tiene una función aproximada que podemos nosotros indicar, ¿no? La base 3 centímetros, que debe moverse por lo menos esa cantidad, y sobre todo la excursión del anillo, de la parte lateral del anillo tricuspidio, que es el famoso TAPSE. Si es que es menos de 17 milímetros, pues ya estamos hablando de una difusión del ventrículo derecho. Si ustedes se dan cuenta, hay muchas otras formas de poder evaluar el ventrículo derecho, pero en el contexto del concepto de focus, esto es lo que nosotros básicamente nosotros indicamos, ¿no? También podemos ver las formas de las cavidades derechas con relación a la parte izquierda, que tienen la forma como si fuera de una bala, ¿no? Del ventrículo derecho como si fuera ¿Y qué tal? como si No fuera te una cortes. vela, pero aquí específicamente nosotros vamos a poder tener en cuenta que cuando encontremos algunas alteraciones del ventrículo derecho, que vamos a tener crecimiento de cavidades derechas, básicamente con una alteración de los famosos corpulonales que se puedan presentar y la integración sobre todo que hemos nosotros analizado. Entonces acá estamos diciendo que para ver la función del ventrículo derecho utilizamos muchísimo la parte del TAPSE, que es la excursión de la parte de la inserción de la el lateral del anillo tricuspidio, y que uno pueda hacer el correlato según esa excursión, uno coloca en el modo M y según lo que uno pueda visualizar y medir, pues vamos a tener aproximadamente que cuando tenemos una excursión de más de 17, 20 milímetros, estamos hablando de una fracción de eyección del ventrículo derecho de aproximadamente el 50%. Y sobre todo también haciendo la evaluación de la morfología de las cavidades. Y así nos podemos encontrar con diversos escenarios donde todas las vistas que ustedes ven aquí, que pueden evaluar acá, la apical 4 cámaras para external eje largo, apical nuevamente para external eje corto, acá tenemos una vista subsifoidea, una vista apical,
todas tienen en los ventrículos o las cavidades derechas completamente alteradas. Si ustedes ven acá, todas son corpulmonales agudos y en algunas pueden evaluarse algunas otras alteraciones como tal. No es el motivo de esta exposición, solamente es para que ustedes puedan evaluar que si uno está en el contexto de un paciente con dolor torácico, viene con taquicardia y disnea súbita, entonces uno hace la integración y mi objetivo de búsqueda será enfocarme probablemente en el ventrículo derecho, porque venga clínicamente con una falla del ventrículo derecho, entonces pueda hacer la evaluación de un cor pulmonar agudo por una tromboembolia pulmonar, por ejemplo, ¿no? Asociado a milimodero D, que tome un electrocardiograma, que si encuentro taquicardia sinusal, el patrón de McQueen-White, o de repente pueda encontrar algunas alteraciones en específico que pueda encontrar. Importante también es muchas veces en cardio uno dice, y para los latinos, o sea, ¿qué valores tomo? Esta lámina me gusta muchísimo porque cuando nosotros le enseñamos, acá nos dice que, por ejemplo, ¿no? La pared del ventrículo derecho no debe ser más de 0,5 centímetros, milímetros. Si uno le 0,5 centímetros, si uno le encuentra más que ese valor en el contexto de una dilatación de cavidades, entonces uno puede decir que ese cor pulmonar es crónico. Pero si la dilatación está con ese grosor de menos de 0,5, menor o igual, entonces uno dice es un cor agudo. A nivel de los paresternal eje corto, fíjense ustedes, ¿no? Al nivel de la parte del septum interventricular, el grosor del ventrículo izquierdo no debe ser más de 1. El diámetro del tracto de salida del ventrículo derecho, que se toma básicamente a nivel de lo que es la raíz de la aorta, de la válvula aórtica, entonces no debe ser en ese nivel más de 2,5 centímetros. El diámetro del ventrículo derecho en el apical 4 cámaras, en la parte de la base donde se insertan las válvulas de la tricúspide, no más de 3. Diámetro de la aurícula izquierda en un apical de 4 cámaras, fíjense ustedes, no debe ser más de 4,5. Y el diámetro del ventrículo izquierdo en un par external eje largo no debe ser más de 5 centímetros. Cualquier alteración por encima de estos valores que estamos mencionando en las cavidades en estas cámaras, entonces uno puede indicar que eso ya es un crecimiento, es una anormalidad, que tiene, como les digo, una imagen, no me dice nada si es que no sé la clínica del paciente. Pues el cuadro clínico es fundamental para poder entender. Tercer objetivo de búsqueda de focus, nosotros vamos a ver la respuesta al volumen. Y aquí nosotros tenemos que ver básicamente cómo contrae las cavidades derechas e izquierdas, el tamaño del corazón, porque podemos ver obliteraciones telesistólicas del ventrículo derecho o también del ventrículo izquierdo, en la cual puedan denotar pues que el paciente que está hipovolémico, porque son pacientes que tienen ventrículos pequeños, hiperkinéticos, básicamente por hipovolemia, y hacer la famosa valoración de la vena cava. Muchas veces discutible, ¿no? Que si es que hay otros predictores, probablemente con variables dinámicas o estáticas, para predecir respuesta a volumen, básicamente, pero sí tener en cuenta que si hacemos el correlato y utilizamos el focus en ese contexto, vamos a tener que evaluar si es que el paciente está ventilando espontáneamente, donde podremos evaluar el índice de colapsabilidad, donde medimos el diámetro máximo menos el mínimo entre el máximo, y si es mayor al 38%, es un paciente que puede respondernos a fluidos. Pero si el paciente está en ventilación mecánica, que es probablemente el contexto más común en nuestros pacientes críticos, tenemos que evaluar la distensibilidad, y aquí será el máximo menos el mínimo entre el mínimo, el diámetro mínimo. Se llama la respondedora de fluidos aquellos que tengan más del 18%. Pero como les digo, este es un contexto y un correlato clínico. La imagen aislada no me sirve de mucho, pero sí podríamos evaluar, por ejemplo, que si yo tengo un perfil de respondedor con los tamaños pequeños de los ventrículos, como ustedes pueden ver acá, sobre todo el izquierdo y el derecho, cavidades pequeñas, inclusive con el famoso signo de kissing wall, que es el beso de las paredes, y uno pone acá el cursor, fíjense cómo la cara septal se aproxima a la parte, a la cara, en la pared libre del ventrículo izquierdo, y sobre todo cuando hay los movimientos espifásicos, porque la cava se mueve con los movimientos inspiración, expiración, y están los famosos que habíamos mencionado, los índices de colapsabilidad, el que ventila espontáneamente, disensibilidad, en que esté en ventilación mecánica, y uno tiene que hacer ese correlato.
Muy bien, si encontramos estas cavas, por ejemplo, que son cavas que de verlas nomás en una vista subsifoidea de vena cava inferior, vamos a encontrar que están dilatadas, pero hay que interpretar en el contexto qué es lo que está pasando, por qué tenemos ese diámetro incrementado, que no necesariamente son pacientes que están con hipervolemia o sobrecargados, sino que tiene que haber una transmisión de presiones probablemente por alguna patología de la parte cardíaca como tal. Cuarto objetivo de búsqueda de Focus, la difusión pericárdica con fisiología y taponamiento, en la cual nosotros vamos a ver pues al corazón bamboleante, rodeado de líquido, libre en la cavidad pericárdica, que básicamente es lo que nos interesa, porque una cosa es tener derrame pericárdico y otra cosa es el paciente que haga taponamiento, y la fisiología de taponamiento es el colapso diastólico de las aurículas y el colapso diastólico de los ventrículos y sistólico de las aurículas, básicamente en las fases de llenado ventricular. Y esto es lo que nos interesa en el contexto para los pacientes, obviamente con la integración de evaluar a un paciente que pues que está, recuerden que el taponamiento cardíaco es una causa de parada cardíaca. Y esto es también lo que llevó a la parada en el paciente que presentamos en el caso clínico. Tranquilamente, fíjense ustedes con una imagen donde nosotros coloquemos el transductor. Aquí tenemos nosotros un par external eje largo, por ejemplo, y estas son vistas subsifoideas, que creo que esta es una de las ventanas que más se utiliza para hacer y evaluar este objetivo de búsqueda. Y todo lo que ustedes pueden ver acá como imágenes, todas son imágenes de taponamiento cardíaco, como ustedes pueden ver. Entonces, con todas ellas uno inmediatamente pone el traductor, hace el contexto clínico del paciente y tiene que saber hacer la evaluación en el contexto de la integración clínica, que es lo que les había mencionado. Importante para poder identificar todo esto que estamos nosotros mencionando. Quinto objetivo de búsqueda, las anormalidades valvulares groseras. A ver, acá dice anormalidad valvular grosera. Yo sé que la parte valvular es una de las causas, como habíamos mencionado en ese estudio al inicio, en ese hospital terciario, que tiene alguna limitación porque hay que tener algo de mayor experiencia de pronto para ver válvulas. Sin embargo, si uno valora todo lo que es focus, cuando nosotros inclusive lo aplicamos, podemos identificar que aquí, por ejemplo, esta es la válvula tricúspide. Miren cómo la tricúspide se abre, pero fíjense con la válvula mitral, si se dan cuenta, se queda pegada, ¿no es cierto? Inclusive hay un anillo que está una válvula que está más retraída hacia la parte lateral. Por tanto, uno puede condicionar, además que hay auriculomegalia del lado izquierdo. Por tanto, entonces, ¿qué decimos? Este es un paciente crónico y si vemos el trazado electrocardiográfico, de repente tiene fibrilación auricular. Entonces, este problema es una estenosis mitral crónica. Entonces ya hemos hecho el diagnóstico desde el punto de vista clínico y de repente tiene un soplo en diástole, ¿no? Acá igual, vemos en un par external eje largo, igual crecimiento de la aurícula izquierda, ¿se dan cuenta? ¿Se recuerdan esa tablita que hablamos no más de? Y acá tenemos igual, la válvula mitral, fíjense cómo tiene esa excursión como si fuera un palo de hockey y que no hace que aperture, inclusive si se dan cuenta no llega hacia el septum interventricular. De igual forma acá. Entonces, acá anormalidad valvular grosera. Y no estamos hablando, Focus no enseña Doppler, porque no es el objetivo. Para llegar a ese nivel, recuerden la pirámide, se necesita un poco más de entrenamiento, definitivamente. Que se puede llegar es correcto, pero primero hay que identificar lo grosero y en el contexto clínico. Dolor torácico y un soplo. Tengo la obligación de descartar esta patología, por ejemplo, de válvula aórtica. Ahora, signos de enfermedad crónica básicamente va dirigido a engrosamientos, a crecimiento de cavidades, donde uno puede hacer la evaluación y conjuntamente con el séptimo objetivo, que es en búsqueda de grandes masas, como nosotros vemos acá, un mixoma probablemente de la aurícula izquierda que aborta hacia el ventrículo, o podemos encontrar también a los pacientes que tienen trombos intracavitales. Finalmente, como siempre hemos dicho, el ordenamiento de las ideas y el resumen, integración en un formato específico hace que nosotros podamos tomar, fíjense, simplemente es con un checklist cómo estamos encontrando el ventrículo izquierdo, aparte de colocar todos los detalles del paciente, en que está llegando el cuadro clínico y relatarlo, el tipo de examen que vamos a ver y si es que las ventanas como fueron, inclusive la cualificación, la calidad, si el ventrículo izquierdo como está, simplemente es cualitativo. Si se dan cuenta, no hacemos medidas como tal, simplemente mirando y marcando aproximadamente qué es lo que tenemos y sacar una conclusión. Y obviamente, ¿esto en qué decanta? Porque nosotros tenemos que en Focus son tres principios básicos
con los 7 objetivos. Acá en los 6 y 7 se juntan, nosotros le hemos creído conveniente dividirlo, pero son 6 objetivos de búsqueda. Y finalmente, los hallazgos de todo esto, ¿en qué me integra? En 12 patrones. Porque puedo encontrar un patrón de disfunción sistólica del VI, o disfunción sistólica del VD, o una disfunción biventricular, o son pacientes con hipovolemia severa, o que tienen fusión pericárdica, o esa fusión tiene fisiología y taponamiento, o pueden encontrar pacientes en parada cardíaca. La utilidad acá, sobre todo para diferenciar la pseudoactividad eléctrica sin pulso o actividad mecánica organizada, que es un estado de shock, no de paro. Falla o disfunción valvular, sospeche por pulmonar crónico, sospecha de disfunción crónica del ventrículo izquierdo porque tengo una cardiopatía dilatada o tengo una cardiopatía hipertrófica. Ese es el sexto objetivo de búsqueda. Signos groseros de enfermedad cardíaca crónica y la sospecha de enfermedad valvular crónica. ¿Ven? En todo eso decanta. Y esto en el tiempo, ¿qué significa? Entrenamiento. Por eso es un poco el contexto. Algo de lo que uno dice, ¿no? La pandemia trajo muchas malas cosas, es cierto, muerte y todo lo que conlleva, pero de las cosas de las lecciones aprendidas desde el punto de vista para la integración médica, sacaron muchas veces protocolos, sobre todo para poder hacer la evaluación de un triaje en una emergencia, en una urgencia, en 5 minutos. Muchas veces acá nosotros no tenemos eso en la parte de Focus, pero va a traerles acá hacia un planteamiento de una integración como vamos a mencionar después. Pero de lo que hemos dicho, si bien es cierto el Focus me puede evaluar las causas cardíacas, recuerden que habíamos dicho que hay causas no cardíacas, ¿cierto? O extracardíacas. Y aquí viene el concepto de Focus, de POCUS, que es el Point of Care Ultrasound, donde es el ultrasonido a la cabecera del paciente y que hacemos un barrido de todos los órganos que nosotros podamos tener y vamos, si uno quiere ir de cefálico a caudal, podemos evaluar la parte de neuro, la parte de la vía aérea, la parte de parrilla costal, pulmones como tal, como no la parte cardíaca que es el focus como tal, enfocado en cardíaco. Podemos ver extremidades, huesos, el abdomen, como no, entonces la parte geniturinaria, etc. Pero, ¿qué condiciones tenemos para hacer el focus? Que permite que las imágenes ecográficas sean correlacionadas con los signos, síntomas y los hallazgos. ¿Para qué? Para contestar una pregunta específica. ¿Tiene o no tiene, sí o no, dicotómico y o dirigir un procedimiento? Recuerden que es multifocal e integral. En este contexto del focus, fíjense ustedes, uno dice, ¿no? Hemos hablado del focus específico, pero nosotros también tenemos acá que el POCUS como tal, uno puede hacer la evaluación de tórax, del abdomen, si uno lo quiere compartimentalizar vía aérea, en la parte neuro. Y aquí, al igual que esta pirámide de Gabriel Vía y Susana Price, uno tiene una pirámide de el saber, ¿cierto? En la cual abajo en la base están los operadores mínimamente entrenados, los que comienzan a hacer la evaluación como tal, los operadores en proceso de entrenamiento y los operadores entrenados. Si uno le extrapola, básicamente uno evalúa desde la fase de soporte de vida que no se me muere el paciente y después esto habitualmente se hace en las UCIs, ya donde tenemos la fase de monitoreo y corrección de las disfunciones. La utilidad como tal del ultrasonido no solamente es para la parte cardíaca, sino en el contexto del POCUS hablaremos de pulmón, hablaremos del abdomen. Estamos hablando aquí para el síndrome de dolor torácico, pero también hay POCUS en el contexto de la parte de neuro, que es lo que está entrando ahora con mucha fuerza y creo yo que como ahora estamos viviendo una revolución, por ejemplo, con el uso del ECMO en la parte de la terapia intensiva, también lo está haciendo el ultrasonido integrado a la parte de neurológica. Entonces, ya hay muchas publicaciones como esta del Diagnostics del 2022 de Pichon y colaboradores, en las cuáles son las aplicaciones del POCUS en la parte para el diagnóstico de los síndromes cardíacos, que me puede ayudar en un departamento de emergencia a diagnosticar embolia pulmonar, falla cardíaca, patología aórtica, que es la del caso que nosotros habíamos evaluado, fusión pericárdica con fisiología de taponamiento, que nos puede hacer evaluar el diagnóstico de la enfermedad, pero también la evaluación de la fracción de inyección, por ejemplo, ¿no? O saber valorar la vena cava inferior. Luego, parte cardíaca para el diagnóstico de neumotoras, de fusión pleural, de neumonía, de embolia pulmonar, de edema de pulmón, y aquí están los hallazgos que pueden hacer la caracterización de cada uno de estos con la integración. Y además también de la parte de gastrointestinal, por ejemplo, gastritis, ¿no?
siempre se nos informan, a veces las ecografías, y algunos somos, bueno, yo no confío tanto en esto, porque el diagnóstico básicamente, si bien es cierto, es clínico, pero ver el engrosamiento de la pared antral, ¿no? O las capas de la mucosa, ahora podría de pronto poder hacerse una apreciación, pero sobre esto todavía no hay puntos en consenso definidos como tal, o esofagitis, si uno puede ver dilatación a veces de la pared esofágica, o uno puede ver con pruebas funcionales el reflujo como tal, o diagnosticar otras alteraciones como tales, pero la utilización para perforación esofágica, perforación gástrica, colelitiasis, colecistitis, eso sí está muchísimo más definido. Nefrolitiasis, inclusive, que todo esto nos puedan dar el contexto de un paciente que llega a la emergencia con dolor torácico y disnea, por ejemplo, que fue en este estudio de Pichoni y colaboradores. Sin embargo, nosotros tenemos que tomar en cuenta que utilicemos el concepto, nosotros siempre cuando enseñamos pretendemos dar principios. Principio es lo que debemos saber. Y y lo que nosotros o ustedes hacen es la preferencia. Preferencia significa cómo aplico el principio. Me pego un protocolo, voy a seguir un protocolo o voy a seguir una sistematización. Eso va a depender mucho de donde trabaje. Nosotros enseñamos la sistematización y aquí en la sistematización nosotros debemos tomar en cuenta que vamos a tener la parte de cardio, que es lo principal que habíamos mencionado, la parte de pleuropulmonar, la parte del abdomen o la parte de complemento. Y acá definitivamente, si uno habla de cardio, ya hemos visto lo que podemos indicar. Ya han habido también presentaciones a lo largo de nuestro curso de, de estos jueves de ecografía, finales de mes, en la cual nosotros también se han evaluado de la parte del diagnóstico de neumotoras, causa de dolor torácico, con los hallazgos a lo que correspondientes, por ejemplo, de ver la ausencia de deslizamiento del punto pulmón, ¿no? Los pacientes que muchas veces se presentan con diagnóstico de patrón síndrome intersticial, que básicamente por las líneas B como tal, que se mencionaron, o el diagnóstico de una efusión pleural con el famoso dolor pleurítico que pueda condicionarse, y para la presencia de que tengan contenido anecoico o no, y el diagnóstico también de los consolidados, básicamente con el contexto de los síndromes pleuroparenquimales o las famosas neumonías que también suelen doler. Entonces, un poco en el contexto que hablamos del abdomen para ver la presencia de líquido libre, ¿no? Siempre recordando, haciendo la integración como tal, o para ver los famosos síndromes aórticos agudos, que es lo que competía, y que este es un cuadro que hay que saberlo buscar de una manera intencionada, pero teniendo el concepto del POCUS ya, que no solamente es la parte cardíaca, sino hacer una valoración, como acá están viendo, por ejemplo, la aorta con un flap de disección, o acá también tenemos un hematoma en la aorta, fíjense ustedes, inclusive con contraste espontáneo. ¿No? O hacer la valoración de algunos otros problemas en el abdomen, como por ejemplo un absceso o una vesícula que tenga cálculos con una tremenda dilatación. Entonces, ya ahí nosotros estaríamos haciendo la integración y el complemento que se llama cuando evaluamos las partes de los miembros inferiores, haciendo el correlato si encuentro imágenes sospechosas de un coro pulmonale, y acá nosotros tenemos, por ejemplo, hacer la valoración de las venas de miembros inferiores, o inclusive si el paciente tiene un dolor torácico, en el contexto de hacer la evaluación o la sospecha de una fractura costal, podemos hacer la insonación de la costilla, por ejemplo, como estamos haciendo acá este barrio, y que podríamos determinar tranquilamente la pérdida de una solución de continuidad, y esto pueda diagnosticarse de alguna fractura. Entonces, este es el contexto en general del POCUS como una herramienta de una extensión de nuestros sentidos. El focus, el POCUS, y que inclusive en este artículo o esta revisión de la Sociedad Europea, que es una opinión de consenso publicada en el Intensive Care del año 2021 por Roba y colaboradores, en la cual se hablaba de todo lo que son las competencias básicas de ultrasonido para los intensivistas. Se enfocaba mucho en la parte general y en la parte de neuro-UCI, y que esto ya es un documento que está muy arraigado. Entonces acá he tomado lo que es la parte corazón, la parte tórax y la parte de abdomen. ¿Qué es lo que se debe hacer y para qué es lo que está altamente recomendado según la Sociedad Europea? En la parte cardíaca, evaluación de la función ventricular izquierda, de la ventricular derecha, la evaluación de la parte de la efusión pericárdica, la evaluación de la hipovolemia severa y la evaluación de todo lo que son las valvulopatías agudas
sobre todo a las izquierdas severas. Si se dan cuenta, miren que Focus va un poquito más allá que esto, ¿cierto? Entonces, pero este es el documento de consenso del Intensive Care, de los europeos. Y acá les ponen las recomendaciones y lo que no recomienda, por ejemplo, ¿no? En el caso de la evaluación de lipovolemia, no recomienda el uso de lo que es la ecografía básica para intensivistas para la determinación de la respuesta del paciente al volumen. Como les digo, la vena cava siempre ha sido un contexto de que ya muchas veces algunos ni la utilizamos en ese contexto como tal. Para el tórax, para el diagnóstico de neumotórax, de la efusión pleural, de todo lo que es la pérdida de la aireación pulmonar, en los pacientes que, por ejemplo, tienen distrés, en los pacientes para el manejo de la vía aérea, por ejemplo, no la recomienda, pero para la evaluación del diafragma también, pero como les digo, ustedes pueden ver acá. Así que este es el contexto. Y de la parte del abdomen, ¿cómo no? Para el triaje de los síndromes aórticos, de la sospecha de síndrome aórtico, de todo lo que son problemas urinarios y de riñones, sobre todo litiasis, la parte de evaluación del abdomen agudo no traumático, la parte del abdomen agudo traumático y para el resto de patologías que ustedes pueden ver acá. Entonces ya esto está aterrizado en documentos de consenso donde claramente uno tiene que medir el nivel de competencia. Y volviendo a nuestro caso, Juan, de 57 años, que ya habíamos mencionado, que tiene factores de riesgo coronario, la edad, el ser hipertenso, dolor típico, como tal, fíjense que él se estaba presentando como un síndrome aórtico agudo. Nadie lo sospechó. De repente no pidieron una radiografía simple, qué sé yo, ¿no? De madrugada. Bueno, si nosotros hubiéramos hecho la eco, fíjense, un paresternal eje largo en el contexto de Focus, porque uno empieza a hacer ese barrido sistemático, organizado, pues uno hubiera encontrado ahora ya con la presentación que la raíz de la aorta está dilatada, que las válvulas no tienen colapso específico y acá ya se ve un flap de disección. Y si ustedes se dan cuenta también cómo la unión sinotubular está completamente dilatada, o sea, ya es una disección, es un ensanchamiento de la raíz de la aorta y la disección comienza desde acá. Si uno quiere hacer la clasificación, es una estampfora A. Una estampfora A es una emergencia médica urgente, es prioridad uno. Ese paciente tiene que entrar a sala, sí o sí, si no se muere. Miren lo que ha pasado acá, ¿de acuerdo? Aparte, ¿qué encontramos, no? Fíjese, la mitral aparentemente bien, el septum interventricular no se puede hacer una valoración, el paciente está con una contractilidad, o sea, casi aceptable. El ventrículo derecho no puedo opinar mucho, acá tenemos la cava inferior, y cuando se le pone el jet para ver con el Doppler, fíjense, y uno puede ver un jet, un tremendo jet de regurgitación en diástole, ¿sí? Cuando se llena el ventrículo, que eso es lo que hace justamente la insuficiencia aórtica aguda. Acá es un jet de regurgitación excéntrico en diástole, ¿sí? Por una falta de coaptación, porque está completamente dilatado, y cuando se le hace, pues, la vista subcostal de vena cava inferior, uno puede encontrar en la parte de la aorta como tenemos aquí nosotros el flap, toda la disección con el falso lumen y que esto es una disección completa de la aorta. Obviamente este paciente, al no haberse tomado la previsión como tal de hacer ese simple barrido ecográfico que se pudo haber hecho desde la emergencia, con un diagnóstico diferencial del síndrome coronario, que era un síndrome aórtico, con los hallazgos, hubiéramos tomado la decisión de llamar al cirujano en vez de anticoagular, en vez de antiagregar y dejar la ecocardiografía formal para el día siguiente, que no la reemplaza, pero sí debió haberse tomado la previsión. Esta muerte, si uno hace el análisis posterior, ¿pudo haberse evitado? Por supuesto que sí, se pudo haber evitado. ¿Ven? Entonces, finalmente, todo esto nos lleva a las conclusiones que el Focused Cardiac Ultrasound, Focus Point of Care Ultrasound son herramientas rápidas, accesibles y seguras que permiten evaluar al paciente con dolor torácico sin necesidad de trasladarlo ni interrumpir su manejo clínico. Recuerden que los objetivos de valoración están encaminados a determinar la significancia en el contexto clínico del paciente y que gran parte de las preguntas clínicas pueden resolverse con una evaluación focalizada. Recuerden que
Estos conceptos indican básicamente responder preguntas, ¿tiene o no tiene? Y hacer la evaluación clínica. Y recuerden que el valor del ultrasonido radica en el cribado inicial, es decir, la detección de patologías potencialmente letales, ¿no? Que muchas veces tienen un impacto directo sobre las decisiones. Es decir, nos pueden ayudar a modificar la terapia, la terapéutica inmediata, como en el caso clínico que les había mencionado, y muchas veces para guiar el tratamiento. Y ojo, que no reemplaza la evaluación de la ecocardiografía formal ni a la evaluación del especialista, del cardiólogo, pero nosotros también somos especialistas que trabajamos en una emergencia, trabajamos en una UCI, en sala de operaciones y que tenemos que tomar decisiones muchas veces en los tiempos donde un cardiólogo no necesariamente está de guardia. Ok, y esto creo que era la última lámina y esto era lo que eh, tenía que presentar en esta noche. Muchas gracias.